En este 23 de julio, donde se cumplen exactamente 30 años de la consagración de Uruguay como campeón de América en 1995, que es la penúltima Copa América que logró Uruguay, y mañana se cumple aniversario de la del 2011. Son 2 días seguidos de calendario para un mes de julio, que generalmente tiene mucha consagración y mucho aniversario para Uruguay a nivel de sus torneos. ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo andás, Fer? Y hoy se cumplen 10 años del debut en Primera División de Federico Valverde. Con Peñarol en el 2015 jugó por primera vez en Primera como titular Federico Valverde. Bueno, la carrera habla por sí mismo, ¿no? Pero estamos seguramente ante la mejor aparición en mucho tiempo del fútbol uruguayo, que hoy en el Real Madrid es capitán y que hace 10 años Pablo Bengoechea lo ponía por primera vez en un equipo. ¿Cómo anda, doctor? Un gusto. Estaba en el estadio hace 30 años. Sí, sí. Tribuna Ámsterdam y abono con mi viejo y mis 2 hermanos. O sea, eso, ayer hablábamos de momentos inolvidables. De recuerdos, claro. Pero ese es un gran momento. Gran momento. Y Uruguay estuvo a punto de perder el invicto. De toda la vida. Claro, en el último partido de la fase de grupos contra con México. Cae un gol de Marcelo Saralegui clave faltando 5 minutos cuando Uruguay jugó con un equipo alternativo. Partido que se suspendió, se postergó 24 horas. Sí, porque sí. llovió mucho un día que se suspendió y al otro día ganó. El Nacho ¿vos estabas en el estadio ese día, Nacho? No, estaban caras las entradas. Me acuerdo, hablando de derecho de imagen de televisión, me acuerdo que antes de arrancar la Copa América hubo un problema y casi no la pasan. Se resolvió en el final. Se resolvió en el final y creo que la pasó tele abierta, ¿puede ser? Sí, claro. Sí, se pasó por televisión abierta. Ahí tenías 13, ¿no? 13 años. Sí, tenías 13 años. Sí. ¿Cómo vivías esa etapa de guacho, de adolescente con la selección? Sí, Todavía sí. Que en tu cabeza ni siquiera estaba todo lo que te viene con tu carrera después. No, bueno, ese 95 fue divino, porque aparte fue en Uruguay y se aprovechó para hacer algunos estadios nuevos. No sé, yo me acuerdo de la época, no estuvo tan bueno, les repatrié. Tengo esa época en el recuerdo, en mi cabeza tengo eso, que no estuvo tan bueno, que había como un problema así. Después me tocó ser parte y vi cosas y entendí cosas también. ¿Cuándo te empieza a gustar el fútbol? ¿Siendo muy, muy chico? Sí, de chiquito. Sí, de chiquito. Ya a la edad que te dan una pelota, ya ahí me empezó a gustar. ¿Dónde empezaste a jugar vos? Yo empecé a jugar en el Pocositio, en el club de barrio, donde hoy juega mi hijo, le mando un saludo a todo el Pocositio. ¿Dónde está el Pocositio? Al lado del estadio, Centenario. Bien. Está la cancha de Pocositio, Rayo Rojo y Mirador, que en mi época era Mirador Rosado, hoy es Mirador. Enfrente a la tribuna, ¿Es la que está alambrada? No. Es la que sí. Pero cambió de lugar el Pocositio a cuando vos arrancaste y ahora juega tu hijo, ¿no? Ahí va, yo arranqué del otro lado, pero a los 2 años el intermeso quedó con esas canchas, nosotros nos fuimos para el otro lado, era de tierra, ¿no? En la época, ahora están de sintética, están divinas las canchas. ¿Y de ahí a dónde vas? De ahí Pocositio, también jugaba en el colegio Liceo Montesexto y en la selección de la Liga Palermo, de ahí voy a Danubio. Con 12, 13 años, el último año de Babi, voy a Danubio con un amigo, le mando un abrazo a Nacho, el otro día también. Su hijo juega en el Pocositio también y hace un tiempo me dice, vos fuiste conmigo a Danubio, y me contó mi hermano también que tiene un hijo ahí en el Pocositio y yo realmente me había olvidado de él. Sé que alguien me había llevado, había ido con alguien a Danubio en el año 95, 96. ¿Agarraste alguna época del Forno o complejo del campo directo? Forno y complejo. Forno, complejo. Forno y la mayoría de las veces Forno. Séptima y sexta Forno. Y después quinta ya empezaba el complejo del campo hasta que unieron todo en el complejo del campo. Está. Y era la época pre-séptima también Forno y a veces cuando como que había muchos jugadores aquella época yendo a Danubio, íbamos a la 2 del complejo. Justo el otro día estuvo Carlitos Grossmüller acá y charlábamos un poco como que cambió ese paradigma, ¿no? Que en un momento Danubio y Defensor eran los que atraían toda la mirada y que era como que ganas de jugar en Danubio en Defensor, y eso se fue el abanico tal vez ampliando, y al día de hoy como que la competencia es bastante grande respecto a dónde quieren ir, como que la SAD ganaron mucho terreno, ¿no? Sí, cambió todo. En lo que respecta a Danubio, en esa época era de los equipos que los jugadores querían ir. Se hablaba mucho de que si ibas a un cuadro grande no te costaba jugar en primera división, claro. no llegabas. Entonces estaba eso. Bueno, entonces voy a Danubio, Defensor, sobre todo Danubio, ¿viste? Danubio y bueno, yo recuerdo entrenamientos de los lunes y viernes de ver a jugadores que habían, no sé, 80, 100 jugadores o más, sin exagerar, y era muy difícil quedar. Sí, cambió. Estamos empezando a hablar con Ignacio María González, con Nacho González en la mañana de Convocados. Nacho hoy se desempeña dentro del proyecto de
selecciones juveniles que tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sos el DT de la 15 y de la 16 hoy, ¿no? De las dos generaciones, más allá de que hay un año solo en el medio. Sí, actualmente soy entrenador de la selección sub-16. Yo entré en el 2023 como entrenador de la sub-13. Sí. El año pasado, 2024, me quedé como entrenador de la sub-15, eran los mismos chicos. Y este año, bueno, al iniciarse el año, se rumoreó que no se jugaba el sudamericano. Y bueno, quedó fuera la 20, quedó fuera la 17. Se fueron Mati Alonso y se fue Fabián Coito. Y bueno, entonces nos quedamos sin mundial en esas categorías y había que preparar la sub-17 el año que viene, porque ahora se juega todos los años en Qatar un mundial. Sí. Entonces, bueno, estaba yo ahí con la sub-15 se suspendía y me dieron la selección sub-16, que es la sub-17 el año que viene. Bueno, y hace 2 o 3 semanas revivió lo de la sub-15. No se juega como sudamericano común y corriente de Conmebol, sino dentro de desarrollo, dentro de Conmebol Evolución. No tienen quizás la misma... No tiene el rótulo de sudamericano, exactamente, de torneo sudamericano. Pero se va a jugar en finales de septiembre, octubre, se juega al final. Y lo vas a dirigir vos. Y lo voy a dirigir yo porque es una categoría que conocemos bastante. Con el cuerpo en el que estamos conocemos bastante porque yo estoy del 2023 con ellos. ¿Le ha pasado mucho a esos chiquilines de prepararse para torneos y que después se caigan? Primero por pandemia, más allá que estamos empezando a distanciarnos claramente a nivel de tiempo del 2020, y después por algunas decisiones y algunos torneos y algunos fracasos también, como nos pasó este año con la 17 y con la 20. Pero vamos a arrancar la charla por ahí, con este proceso de selección. ¿Cómo es dirigir chiquilines de 15, 16 años, que no es la misma época que cuando vos tenías 15 y 16? El mundo cambió radicalmente y para ellos también en esa franja etaria hay mucha tecnología. Hay menos fútbol de campito, hay menos fútbol en la calle, hay mucho más teléfono, mucho más tecnología. ¿Cómo es dirigir a chiquilines de 15 y 16 años? Bien, lo que vos decís, la época son otras, las formas de enseñanza antes eran distintas, era todo mucho más autoritario. No sé si régimen militar, pero era en la cabeza la jerarquía hablaba, los chicos escuchaban y se decía lo que decían y bueno, era más fuerte todo, ¿no? Hoy en día es distinto. En aquella época también había otros también formadores y demás, cada uno con su estilo, ¿no? No quiero decir que fuesen todos iguales. No, pero era mucho más vertical. Era más vertical, claro. era vertical, era como lo mismo que pasa con los padres, con los hijos, era más vertical. Hoy día, en mi época, sí, papá hablaba, nadie decía nada. Hoy papá habla, no me dan bolilla. Es así, lamentablemente. Es culpa nuestra un poco también, ¿no? Pero bueno, nada, hay que darle más información. Tienen el tema del teléfono que cambió el mundo y se distraen mucho. Les cuesta concentrarse en algo por mucho tiempo porque están todo el día con esas cosas de TikTok y eso, cambiando todo el tiempo de lo que ven y demás. Falta el campito, falta la calle, eso es cierto que en nuestra época había, entonces, bueno, tenés que tratar de meter también en los entrenamientos algo de eso, ¿no? Que muchas veces yo escucho mucho a lo que dicen a veces Aymar y eso, que claro, antes jugaba 2-3 horas en la calle, hoy no tanto, entonces en el entrenamiento hay que hacer algo que recree un poco lo que nosotros hacíamos. Más didáctico, digamos. Y sí. Sí, porque nosotros también escuchaba mucha gente, se escucha mucho ahora, ¿no? Decir que antes los jugadores ya entendían todo, hoy como que hay que explicarles un poco todo. Pará, ¿y con qué referente vos empezás a mirarte y decir, me gustaría ser como tal cuando dirija? ¿En qué momento te pasa y con quiénes te pasa? Mira, cuando yo arranqué no tenía ni idea, no tenía referentes, salvo lo que me gustaba de lo que veía, ¿no? Porque yo no quería ser entrenador. Si bien lo había hecho el curso, no quería ser. Cuando Jorge Giordano me propone esto, te movió el piso. Me movió el piso, exactamente, y bueno, tuve un tiempo para pensarlo. Y bueno, me gustaba la idea de que empezar con chicos desde abajo, con menos presión, y ir viendo si me gustaba o no me gustaba. Me fue gustando, me fui quedando, subí a alguna categoría. Y bueno, hay muchísimos referentes a nivel mundial, a nivel local. Ahora está Marcelo Bielsa en la selección. Yo recuerdo que cuando entré estaba el Chelo Broly y ya el Chelo me impactó, ¿no? Me gustó mucho el Sudamericano Sub-20 y me gustó mucho el Mundial. La verdad que me gustó mucho cómo jugó la selección Sudamericano Mundial. Obviamente salimos campeones del mundo, cierto, pero me gustaba. Fue impresionante lo que jugamos. Me gustó el equipo, me gustó la forma de jugar, la intensidad, la actitud. No sé, no me quiero cerrar porque hay mucha gente,
Pero ahí en ese ahí año reconoces un legado del Chelo Broglie. coincidí que llegué justo en ese momento y me atrajo eso, la propuesta del Chelo. Un chico de, no te digo de... Chelo, el Ruso Pérez que estaba Claro, antes, claro. Nacho Bordá, entrenador, El staff. los preparadores físicos que hoy están con Bielsa, el profe Gesto, que coordina todo. Nacho, no te digo un chico de 14, 15, pero estuviste con la 13 y bueno, hay chicos de 12, de 13. El chico de 12 o 13 que todavía tiene edad de Babi, ¿juega al fútbol o juega a ser jugador de fútbol? Que son dos cosas distintas. Buena pregunta. Y bueno, ¿quieren ser jugadores de fútbol? Ahí en ese año me pasó que, claro, hay mucho cambio, ¿no? Hay muchos que nunca jugaron en una cancha grande, entonces empiezan a jugar por primera vez en cancha grande, entonces hay un tema ahí táctico, de medidas y eso que todavía los jugadores no entienden mucho, sobre todo los que no jugaron. Algunos sí lo hacen, o porque juegan en outfield, en los colegios, en el liceo, en alguna academia. Pero hay otros que salen del Babi a jugar en cancha grande y es todo nuevo, mismo hasta para los arqueros, ¿no? Pero bueno, yo creo que no tienen mucha idea. Sí, en el Uruguay jugador de fútbol sueña con ser jugador de fútbol, pero hay un camino muy largo por delante. ¿Y qué le decís a tus hijos vos? Que los impulsás a que sean jugadores de fútbol, los dejás que se diviertan en esta etapa de su crecimiento, de su aprendizaje, porque también tal vez ahí haya un tema a atacar de cuántas expectativas los padres ponen en sus hijos para tratar de tener tal vez posibilidades familiares, ¿no? Claro. Sí, bueno, a mí me pasó con mi viejo, que no repito lo que hizo, no mi viejo, pero digo, ahora es distinto, ahora yo creo que se divierta, que disfrute, que lo hace aparte, ya es medio obsesivo, competitivo, lo hace bien, pero ¿Cuánto tiene el tuyo? 8. 8. Yo pongo distancia, ¿viste? Trato de no hablarle mucho, sí, aconsejarle, de repente soy de jugar a veces con él también y me gusta y enseñarle cosas. ¿Le ganás o lo dejás ganar? Y bueno, a veces dejo, a veces hay que ganarle. Mirá que fue un tema. Acá tuvimos una discusión, yo Tiene dije que a aprender. los hijos hay que ganarle mucho tiempo. Sí, tiene que aprender, sí, hay que ganarle. Y bueno, le costaba eso al principio, ¿no? Con la madre a veces, aparte a veces no podemos jugar con la madre también, a la pelota dentro de la casa, sobre todo en invierno. Que bueno, déjalo, se enoja y bueno, está. Que llore. Sí, bueno, llore. sí, es parte, sí, es parte. ¿Cómo manejan las frustraciones de estos chicos de... Vos agarraste, los primeros fueron de 12 años, ¿no? De 12 O vos arrancás 12, con 13 años. Arrancás con la sub-13. Ahí va. ¿Y cómo manejan las frustraciones el día a día los de 12 y cómo la manejan los de 15? Porque hay una brecha ahí de 3 años que es importante. Mucho más en el mundo de hoy, 3 años es muchísimo. Parece poco, pero es mucho de repente para un jugador o para una persona que quiere ser jugador de fútbol. ¿Cómo se manejan esas cosas? Es muy niño, es muy grande la diferencia. Sí, me acuerdo del 2020 eran niños. Los de hoy, sobre todo la 16, que un año también es mucho, porque hacemos comparaciones la 16 con la 15 y es una diferencia importantísima físicamente. ¿Dónde ves la diferencia? ¿En lo físico? En lo físico. Ya los 16 ya son hombrecitos, la 15 todavía siguen más niños, ¿no? Y los 13 ni que hablar, cuando llegaban los chicos al complejo, habían unos, que claro, aparte el desarrollo es distinto, entonces algunos que decía, claro, 10 años se te botija, ¿viste? Hasta chiquitos de talla. Hasta chiquitos de talla, fue muy extraño. Y las frustraciones, bueno, todo un tema, ¿no? También hoy, ¿no? Otras épocas, ellos quieren todo el tiempo reconocimiento a través del celular, ¿no? Con los likes, del Instagram, de las aplicaciones que usan todo el tiempo, ¿no? Tienen necesidad de publicar su vida, de grabarse, de hacer un vivo, de esas cosas que yo no las necesito yo, o no las necesitamos nosotros en nuestra época, que no habíamos nacido con el teléfono. Ellos sí lo necesitan y a veces dependen mucho de esas cosas que para estar estimulado. Son muy superficiales. Para estar estimulado. Para no frustrarse o sí. En tu etapa, ¿qué era lo que particularmente observaba respecto de la crítica? En mi época de chico. Cuando empezaste a jugar, cuando ya trascendiste, cuando ya eras Nacho González. Bueno, ya Nacho González. Y bueno, vi la crítica, sobre todo de lo que era el periodismo, era muy destructiva. Eso vi. ¿Qué te decían que te enojaba? Y ahora es mucho más difícil. ¿Qué te decían que te enojaba? Y cualquier cosa. ¿Que eras pecho frío? ¿Te molestaba que te dijeran que eras pecho frío? Sí, eso molesta, sí. Yo recuerdo siempre, me acuerdo, claro, cuando era chico, un enfermo del fútbol, miraba radio, tele, diarios,
Me acuerdo que yo en mi época veía mucho, me gustaba ver mucho el puntaje de los puntajes de los diarios. Me gustaba, no sé por Sí. qué. Y era discusión en casa. Y, le dieron 5, a este no sabe nada. A este le dieron 7, no, ¿qué está mirando? Las cosas así, ¿viste? Y cuando yo debuto con Danubio, con Peñarol en el estadio en febrero del 2002, yo no sé, en esa época, en verano, claro, mi familia a veces iba para 19 afuera. tenías ahí, ¿no? Ahí debuté con 19 años, sí. Yo no, me acuerdo de mirar el diario en lo de mi abuela y ver eso en lo de mi abuela, no sé por qué, tengo ese recuerdo. Y yo juego, mi familia estaba afuera, era febrero, no sé si todo el mundo estaba afuera, vacaciones, no sé si era carnaval, no me acuerdo. Y al otro día en lo de mi abuela me acuerdo, agarro el diario, me iba escondida y miro, viste, con nervioso. Querías ver el puntaje. Ahí va, yo jugué 15 minutos, yo para mí había jugado bárbaro, viste. ¿Y cuánto te pusieron un guión? Me pusieron un guión. Me pusieron un guión. El viejo y querido guión. Un gran debut de guión. Y comentario abajo, intrascendente. Así debuté, digo, ¡pah! Y ahí me vino, se me cayó el alma, viste, y digo, me dolió, viste, digo, la mierda. Y yo lo veía desde afuera con otra. Ahora como que me cayó todo arriba y ahí ya enseguida, en ese primer debut, ya entendí cómo venía la cosa y y ahí ya eso como que me despertó, me hizo cambiar, ya reflexionar y y después obviamente a medida que vas jugando, porque los primeros partidos en primera estás como, no sé, en la nube, ya después también empezás a caer con tus compañeros, con, viste, discusiones de compañeros, del hincha, la prensa, todo eso que en inferiores yo no lo vivía tanto. Claro, ¿no? en primera te empezás a dar cuenta que esto va más que de un juego, ¿no? O sea, que hablan de vos, claro. hablan de vos, hablabas de otro, pero ahora hablan de vos y ya ahí empieza todo a cambiar. Sí. ¿Quién te pone en primera? Empiezo a entrenar con Jorge Fossati. Sí, En primera, Jorge después se va y debuto con Daniel Martín. con Daniel Martínez. Ahí está, el abuelo. Sí, año 2002 que aparte Danubio juega la final del uruguayo con Nacional. Jugamos finales y perdemos con Nacional. ¿Fueron difíciles los primeros momentos del debut? ¿Te costó encajar en aquel Danubio del arranque de la década del 2000? No, los primeros partidos fueron muy fáciles, pero cuando me empezó a caer toda la ficha del profesionalismo y lo que se estaban jugando los grandes, porque yo qué sé, yo quería jugar para divertirme. Claro. Y en primera edición cuando entras No hay No hay diversión. los hinchas afuera te piden que No hay gane diversión. y ya empezás No hay a ver la diversión. cosa distinto, ¿viste? Verdad. Aparte vos estabas en un equipo que juveniles era un placer ver. Ganamos o sea, siempre claro. y teníamos la exigencia, pero era otra. ¿Viste? La exigencia estaba de los entrenadores, de tus familiares, del equipo. Era como mucho más constructivo. Era para. Acá ya, la prensa, el hincha que hay que ganar. Me acuerdo ese partido con Peñarol lo perdimos y el arranque fue malo. Entonces ya mucha crítica. El 2001 veníamos a jugar finales también y de perderlas. Era una época que se decía que a Danubio le faltaban 100 gramos para el kilo. Todo eso lo viví de entrada. Entonces primero los primeros 5 partidos estaba en una nube y después cuando me cayó la ficha fue un año duro. Y después de esas finales fue durísimo también. Eso no dejó de servir para lo que viene después, ¿no? Pero Nacho, me quedé colgado con lo anterior. Vos hacés gran parte de tu carrera en el exterior, pero también jugás acá. ¿Y cómo conviviste con el tema bueno, a ver, fuiste jugador de Nacional en algún momento, fuiste jugador de Danubio, o sea, en algún momento endulzado por las críticas del periodismo, porque en aquel equipo de Matosas era cerebral, la rompiste toda la temporada parejo, pero en algún momento, no sé, te levantaste un día después de un clásico y te dijeron que la patada de Vicera a los 40 segundos de partido te sacó de un clásico, que eso lo recuerdo claramente. Sí. ¿Cómo conviviste a lo largo de tu trayectoria? ¿Le dabas bola? ¿No? ¿Llegó un momento que cerraste todo y dijiste, no, me dedico a lo mío? No, yo lo tenía clarísimo cuando empezás a jugar en Uruguay. Yo salí de Danubio, cuando los grandes, que era en Uruguay eran los grandes, Peñarol Nacional. Entonces, yo cuando me iba al exterior sabía que jugase de repente donde jugase, en el peor lugar o de más presión para jugar en un grande de Uruguay. ¿Por qué? Porque aparte de que sea todo el mundo de un cuadro del otro, sí, entonces directamente o sos del equipo o sos del equipo contrario, de la persona que vas a ver en cualquier lado del mundo, el portero, del día a día. Coche, del día a día. O sea que vos y decís después que está tu familia. no hay más presión que en Peñarol o Nacional en el mundo. Yo creo que no, porque aparte después tu familia es de acá también. Entonces tu familia también lo vive. A mí, de repente lo que me dijeron a mí no me importaba nada. Pero sí de repente lo que me dijeron a mi madre en la feria o a mi viejo el amigo, porque a ellos sí les influía mucho. Y de repente yo estaba más acostumbrado a vivir todo ese tipo de críticas y presiones, pero a veces cuando le afectaba el entorno, el ambiente, o mis hijos ya por suerte eran chicos, pero también tenía compañeros en Nacional que los hijos eran más grandes y ya todo eso pesaba, claro, ¿no? En el liceo, en la escuela, le decían esto y todo eso influye más que creo que te pasa a uno. Sí, es realmente difícil. ¿Por qué le pediste perdón a la hinchada de Peñarol un día que le hiciste un gol con Danubio?
Perdón. ¿Te acordás? Bueno, o fue... Le marcás un gol a Danubio y mirás a la hinchada de Peñarol y haces como el gesto de perdón. ¿Le marca un gol a Danubio estando? Perdón, le marcás un gol con Danubio a Peñarol. Y haces como el gesto de perdón a la hinchada. Ahí quedó como que le estabas pidiendo perdón a la hinchada de Peñarol. No recuerdo el gesto. Sí recuerdo que el primer gol no lo grité. La verdad, un estúpido. Muy inmaduro, una etapa muy inmadura. Ahí va, capaz que estaba jugando memoria. Vos no gritás el primer gol a Peñarol. Y después en el año 2005... que le vuelvo a marcar un gol a Peñarol, que ahí es como que me reengancho con la gente de Danubio, le hago un gol a Peñarol en el Estadio Centenario el día creo que del 7-2. Sí. Y ahí es como que lo grito con la hinchada de Danubio y ahí como que nos volvemos a unir con la hinchada porque después de ese gol, producto de una inmadurez. Pero eso porque fue porque vos por tonto, por inmaduro. Tengo muchas cosas cuando le digo a veces a los chicos que no hagan esto o lo otro, yo sé que yo en mi carrera hice tantas cosas mal. Entonces, desde ese punto también, desde ese lugar también puedo ayudar, ¿viste? O sea, nos equivocamos y yo me equivoqué hasta mis últimos días. Pero ¿no? Eso fue porque vos como que eras de Peñarol. No, yo de chico, sí, pero en realidad yo en las inferiores de Danubio había gritado todos los goles a Peñarol. Fue un momento, no sé qué me pasó por la cabeza, realmente. Lo que me pasó fue que hice el primer gol en primera división y la verdad no sabía ni dónde estaba parado. Eso fue lo que me pasó. En vez de salir corriendo a gritarlo, hice esa tontería. Y aparte a Peñarol le marcaste, ¿eh? Y después le marqué. Con Danubio sí le marcaste. Muchos goles, sí, después le marqué también con Wander, sí. En el campeón del siglo. Con Wander en el campeón del siglo, ahí está. Y después me costó mucho tiempo porque la gente obviamente de Danubio se molestó mucho, no tenía nada que ver, no tenía nada y por suerte después se revirtió. Nacho, hay muchos capítulos de tu vida como jugador, está lo de la selección. Pero me interesa encarar eso que recién vos decías, el impacto que es para un jugador de fútbol, para su entorno, para su familia, en Uruguay ser jugador de uno de los dos grandes. Y vos vas a Nacional en la temporada 2013-2014, ¿no? Sí. Ahí impacta mucho en la interna de tu familia, fue cambiando mucho el día a día, porque una cosa era ser jugador de Danubio, con todo el respeto de Danubio que Danubio tiene, pero como vos ya lo marcaste, es muy grande la repercusión cuando pasás a ser jugador de uno de los dos. ¿Cómo fue ese impacto intrafamiliar? Sí, bueno, yo recuerdo que fue una época difícil porque aparte, bueno, yo primero quería salir en el exterior, pero había tenido muchas lesiones, tenía una edad que 30 años me parece que todavía me quedaba mucho, quería volver a la selección también. Había dicho que si volvía a Uruguay volvía a Danubio, entonces primero desde ese punto de vista fue muy duro. También eso hizo enojar mucho entendible a la gente de Danubio y bueno, en mi familia también y yo recuerdo que hice una charla en mi padre a empezar a decirle cómo iba a ser la cosa, ¿no? Que yo me iba a ir para Nacional, que seguramente ahora me iban a putear los de Danubio, los de Peñarol y también los de Nacional. O sea que me iba a putear todo el mundo. Sí. ¿Por qué con tu viejo? Porque tu viejo era porque mi viejo fue el que me ayudó y el que me guió durante toda la carrera, ¿viste? En un momento, bueno, ya como que me distancio un poco, empiezo a tomar parte yo de tus decisiones. De mis decisiones. Sí. Él entendía que no estaba de acuerdo con la decisión, él quería que volviese a Danubio. Si volvía, yo creo que también un poco por la repercusión que esto podía generar, ¿no? en el mundo de ellos también, no solo para mí, pero en el mundo de ellos, y eso lo aclaré. Y después, bueno, lo llevaron mejor, peor, los clásicos, mucha pasión, se ponían muy nerviosos, pero bueno, lo fueron. ¿Lo tuvieron que asimilar? Sí, claro. Lo tuvieron que asimilar. ¿Vos cuándo decidís volver a Nacional? O sea, volver al fútbol uruguayo y firmar con Nacional. Yo estaba en Uruguay y recuerdo que estaba entrenando en Uruguay y bueno, yo me puse en contacto con Danubio, yo aparte porque digo, quiero entrenar en algún lado y mis objetivos es irme, pero si vuelvo me quedo acá en Danubio, que era mi casa y me chocó mucho esa realidad de Danubio, estaba mal Danubio, el complejo no estaba bien, ¿viste? Yo volvía de Europa, me había acostumbrado a un fútbol y cuando caía la realidad del fútbol uruguayo, entonces en un momento que me iba a ir para afuera, se me cae todo lo de afuera, y aparece esto que en un primer momento le había dicho que no, porque a Nacional, porque iba a volver a Danubio y después empecé a pensarlo más, estaba también lo económico de por medio, lo familiar, tuve muchas charlas, recuerdo, con muchos amigos y bueno, finalmente tomo la decisión.
Me acuerdo un partido que vas a Jardines con Wanderers, que el clima estaba hostil, de verdad. La salida al micro de Wanderers fue un domingo de tarde, me acuerdo clarito. Ahí, Nacho, ¿qué se te cayó? O sea... No, y bueno, aparte le hago el gol en la hora. No le había hecho goles hasta el momento de Danubio. Estando con Nacional o con Wander, decía, digo, por favor que no le tenga que hacer un gol. Le hago un gol en la hora. Y los dos estábamos peleando el campeonato. Era Danubio de Leo Ramos, año 2016. El especial 2016 que termina ganando Nacional. Sí, claro. 2016. Lo termina ganando Nacional. Nosotros, Danubio creo que estaba segundo. Nosotros estábamos a un punto de Danubio. Faltaban una o dos fechas. Le daba un gol en la hora a Michael Etulain. Estaba de arquero. Le pegué horrible, rebotó, me quedó de cabeza. Se la tiré por arriba de la cabeza. Tuvo tensa esa salida y yo recuerdo el primer partido Nacional, que me cantaron de todo. El estadio estaba lleno. Fue esos partidos. El primer partido, sobre todo. Y bueno, esa salida también fueron durísimas. El primer partido con Nacional en Jardines te costó. Sí, espantoso. Y ¿te acordás la situación? Sí, me acuerdo todo, me cantaban en contra, me acuerdo todo, fue lo peor que me pasó. Y yo me acuerdo que pensaba, cada vez que jugara contra Danubio, cada vez que jugué contra Danubio fue horrible. ¿Lográs entender al hincha en ese tipo de circunstancias? ¿O tu rol como jugador profesional a veces al futbolista le cuesta? Porque yo, por lo que es tu declaración, por lo que es tu postura, obviamente como que sufría ya en la previa, encontrando en el fixture, en el calendario, cuándo tengo que ir a jugar contra Danubio, sabiendo qué es lo que va a pasar, porque también está poder entender al hincha, la pasión del hincha, pero también está el sufrimiento propio, ¿no? Sí, no, yo lo entiendo. De hecho, si yo no hubiera sido Nacho González, me hubiera recontra puteado. Esa es la verdad. Hasta el día de hoy me duele. Y hasta el día de hoy, por las noches, a veces me duele esa decisión. No por el hecho de ir a jugar Nacional, porque somos profesionales, sí. Pero yo había declarado muchas veces, ¿viste? Claro. Eso sobre todo eso, ¿viste? Porque aparte yo había crecido con jugadores que habían dicho no juego en tal cuadro y después jugaban en el clásico rival, sobre todo, ¿no? Sí. En mi época era acompañado Nacional. Sí. Entonces después lo hice yo, y fueron pasando los años y después eso que había dicho, y al final te vas a otro cuadro, y dijiste que ibas a jugar solo en Danubio, y eso me dolía mucho, ¿viste? Entonces entiendo todavía que al día de hoy que hay gente de Danubio que sigue molesta y lo recontra entiendo. ¿Y por qué lo hacen? Porque no sos vos, ni fueron antes, también ahora. Muchos jugadores cuando se van dicen, el día que vuelvo a este equipo. Y después la realidad te marca sí. algo completamente distinto a lo que vos pensás. Entonces de repente es ahí donde decir vos, callate un poco. Sí, obviamente. De hecho a veces yo comento, como jugadores más jóvenes, no digas, no jugaría en otro lugar que no sea, no digas porque no sabes qué puede pasar con tu carrera. Yo lo que les digo es decir, hoy estoy contento acá, el fútbol me puede llevar por otros lados, entonces hoy estoy bien acá y después veremos, pero no me puedo cerrar, me puede pasar esto que me pasó a mí. Lo más inteligente era haber dicho, no sé qué puede pasar en el momento de mañana. Hoy estoy feliz acá y me quiero ir a jugar a Europa, como lo hice en su momento, ¿viste? Me iba a jugar a Europa y digo, cuando vuelva voy a jugar solo en Danubio, no voy a jugar en otro lado. Y así lo mantuve varios años, porque mi deseo era ese, irme a jugar a Europa mucho tiempo y volver para retirarme en Danubio. ¿Qué pasó en Europa? Me lesioné, me pasó de todo, me encontré que me vine antes de tiempo, yo me quería volver a los 34, 35 para retirarme en Danubio. Me volví a los 29, 30 y todavía me quedaba mucho. Yo sentía que de repente volvía a Danubio y capaz que jugaba ese último año y se me acababa la carrera. Y quería extenderla. Nacional es un cuadro muy importante. También está eso acá en Uruguay de querer sacarse, vivir la experiencia de jugar en un grande. Por más allá de todo lo que pueda pasar con la familia. Es una experiencia jugar en un grande de Uruguay. Capaz de volver a la selección. En el grande creía que podía estar más cerca. Una Copa Libertadores, que en un cuadro chico es más difícil jugarla, en un cuadro grande la jugás casi todos los años. Todo eso jugó. Pero eso de haber declarado eso y haberlo hecho, eso es duro. Nacho, y al retirarte en Danubio, a ver, ya con el tiempo, fue una cuenta pendiente saldada, quedaste mano a mano con Danubio, te sacaste un sueño por cumplir, el sueño se fue dando de a poco. ¿Cómo lo analizás a la distancia eso? Y bueno, creo que al final era lo lógico, que en un momento realmente cuando iban pasando los años en Wanderers, que había tenido chance, me habían llamado para volver, nos habían dado las condiciones por otra parte. Yo en Wander estaba realmente muy contento, me trataron muy bien, pasé unos años excelentes, 5 años excelentes en Wander, me mando un saludo a toda la gente de Wander, pero se dio, en un momento Wander como que no me quiere más después de pandemia y a Danubio se va a la B y dije, bueno, está el momento ideal para volver.
de volver en una segunda división, de poder ayudar al club y de cerrar un ciclo que creo que se tenía que dar. 6 años jugando en inferiores, 6 años en primera, habiendo logrado 2 campeonatos uruguayos, que en Danubio tiene 4. Es verdad, sos bicampeón. 4 campeonatos uruguayos, entonces me parece que como volvieron otros, Juan Olivera, Coco Conde, Sergio Rodríguez. Subiste y te quedaste, Rodríguez, ¿no? Subí, me quedé un año más. Pará, y te retirás al otro año Me retiro otro con año, Nacionales. Con Nacional en el Parque Central, exactamente, donde me hicieron un reconocimiento y estuvo muy lindo. Junto con el Coco Conde nos retiramos los dos. Exacto. Así que creo que cierra un ciclo. Cierro también con Jorge Fossati, que fue el entrenador que me hace subir y jugó en primera división. Entonces creo que al finalmente vuelvo, me reconcilio con la gente, estando en segunda división, subimos a primera y bueno, creo que estuvo bueno esa Deslizaste al pasar una cosa que creo que marcó mucho tu carrera, que fue la lesión en Europa, ¿no? Las lesiones. Las lesiones. ¿Cómo conviviste con ellas? ¿Cuánto te limitaron para ese sueño que vos tenías de salir de Uruguay, establecerte en Europa y volver al retiro? Y bueno, me cambiaron la carrera. Te la condicionaron. Totalmente. Claro. Son cosas que pasan, ¿no? Después uno lo entiende y hay que aceptarlo para seguir adelante. Lo que tenía yo era que también me lastimaba, pero el otro día, 2-3 días, era bastante terco. Entonces el otro día, 2-3 días después, ya quería volver a recuperarme. Pero la primera fue el tendón de Aquiles, estando yo me compra el Valencia, me voy a Newcastle a préstamo, tendón de Aquiles. Caigo pensando que era una tendinitis, termina siendo una rotura del tendón de Aquiles que me lleva todo un año. Eso era a 6 meses de haber llegado a Europa. Yo jugué 5 meses en el Mónaco con el ruso. De ahí me voy a Newcastle, tendón de Aquiles, toda la temporada lesionado. De ahí vuelvo al Valencia, todos clubes, mucha presión, no estás jugando al lado, tenés competencia, entonces estás lesionado, hay 1000 para jugar claro. y perdés tu tiempo y ya Y tu lugar. Y tu lugar está pagando mucha plata por vos y vos, vamos a sacarnos de este encima. Vuelvo al Valencia, me cuesta recuperarme, me costó como 1 año y medio esa lesión. Voy a Grecia para jugar el Mundial. Claro. En Grecia. Levadiakos. Una liga menos competitiva, Sí. pero bueno, me sirve para ganar ritmo. Voy al Mundial, vuelvo a Valencia, estaba Emery, que había estado todo el año lesionado pasado, no me quiso, me voy al Levante. Que ahí era un momento bisagra, importante, digo, en Levante, la misma ciudad de Valencia, acabo de agarrar ritmo, me voy a sentir bien, Liga Española, que aparte a mí me gustaba, yo quería jugar en España. Sí. Y entendía que era el fútbol que me calzaba. Y bueno, jugué unos partidos y me rompo la rodilla con el Real Madrid. Ese partido con que estaba Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y demás. Y a 1 año y medio después de la otra lesión grande, rodilla, ligamento cruzado anterior, eso me llevó 6 meses más, 7 meses más, 1 año y bueno, entonces en poco tiempo, en 2-3 años, 2 lesiones muy importantes. Eso, eran lesiones graves. Me condicionaron en una etapa, en una edad también clave. ¿Y la cabeza, Nacho, en ese tipo de momentos? ¿Para vos ya estabas casado ahí? Yo estaba casado, mi O señora, sea, tu mujer clave. mi mujer clave, mi familia clave, mis amigos clave. Yo me acuerdo en la segunda lesión, digo, no puede ser, ¿viste? Ya ahí digo, 6 meses más para recuperar en vole, ¿viste? Yo no podía, quería jugar al otro día, no podía creer, aparte la verdad, el Levante es un club muy humilde, me trataron muy bien, estaba en mi lugar, digo, acá voy a poder jugar, voy a poder volver a mi nivel, que no lo había conseguido, y viene esa lesión y así, esa me acuerdo, después así, tuvo un momento que dije, no juego más, ya tenía 29, 30 años. ¿Tan así no juego más? Y sí, porque estaba re podrido de recuperarme. Claro. ¿Y cuándo cambiaste de opinión? ¿Cuándo dijiste le voy a No, enseguida. Estaba muy terco, viste, enseguida ya, bueno, dale, tengo que hacer esto, fisioterapia, lo que sea, vamos a recuperarnos, vamos a levantarnos. Y después de esta lesión, me volví a lesionar continuamente muscularmente. Isquiotibial, yo tuve mucho en isquiotibial, Nacional me pasó mucho eso, cada 5 o 6 partidos me lesionaba muscularmente. ¿Y eso tiene que ver con el tiempo de recuperación de las otras lesiones? Yo creo que algo tiene que haber afectado para que me pase eso después tan seguido, pero la realidad es que muscularmente tenía problemas antes de las lesiones esas, entonces lo estudié por todos lados, nunca me saqué la causa, no sé si era biomecánico o qué, nunca pude encontrar el porqué. Entiendo que después de las lesiones importantes, eso puede haberme agravado un poquito más el hecho, estar más predispenso a lesionar. Nacho, son muy pocos los uruguayos que juegan en Premier, que han tenido la posibilidad de pasar por el fútbol inglés, que es la meca del fútbol hoy, ¿no? La mejor liga del mundo. Vos llegás al Newcastle, pero lamentablemente te lesionás. ¿Qué podés contarle a la gente del mundo de la Premier? ¿Qué es la Premier? Y bueno, la Premier es mucho ritmo, mucha transición, mucho de vuelta, mucho
Es un fútbol muy difícil, es muy físico, muy competitivo y es muy parejo, ¿no? Es una de las mejores ligas del mundo, compite con la española quizás, pero no sé si es la más vista del mundo. Sin duda. Es más competitiva que la española, que está en Barcelona y Real Madrid, que siempre saca mucha diferencia, ¿no? Empresas que ponen muchísima plata y traen a los mejores jugadores del mundo. Pero es muy física, hay mucho africano, mucho moreno, grande, enorme, gigante, que hasta aparte es rápido y fuerte. Entonces lo hace muy difícil, es muy complicado. Yo veía que en el fútbol inglés me iba a costar. Sobre todo en los cuadros menores. Newcastle en ese momento era un cuadro menor. El Arsenal, el City, el Chelsea, el Manchester United, no sé si me queda algún grande más. En esos grandes tenía otra forma de jugar al fútbol, más de posesión. En los otros era ida y vuelta. Claro. Entonces se me iba a complicar. Yo entendía que era más para el fútbol español. ¿Y cómo fue vivir en Mónaco? Más allá del equipo, ¿cómo fue vivir en un lugar donde no caben los ricos? Hay una nota hace poco tiempo que ya no había lugar para más ricos en Mónaco. Bueno, yo pasé de Danubio a Mónaco, imagínate. Fue un cambio muy grande. Era una burbuja Mónaco. A mí me gustaba más sencilla la cosa, ¿viste? Era como demasiado grande el cambio. Tuvo el Ruso Pérez que me ayudó, él y su familia, a adaptarme ahí. Fueron pocos meses, pero fueron, yo qué sé, yo estaba dispuesto primero quería ir a jugar al fútbol, no me importaba todo lo demás, pero obviamente que cuando estás ahí empezás a ver y a abrir la cabeza, y a pasear y a ver y tal. Era una burbuja de 2 kilómetros cuadrados de superficie, era muy superficial todo, la vestimenta, el color, el humo, el aparentar, ¿viste? Cosas. Había que estar a tono. Sí, no me gustaba mucho, pero me acuerdo de mi esposa para ir a la cancha, me volaba porque había como que producirse para ir a la cancha y bueno, todas esas cosas que nosotros somos más sencillos, pero bueno, fue lindo. ¿Qué compañeros te sorprendieron en todo, Nacho? Por calidad, por la humildad, puede llegar a ser también, de todo lo que estuviste, sobre todo en Europa, entre el Valencia, el Mónaco, en Grecia. Bien, vamos a dejarlo del lado de los uruguayos así, sí, ahí está. Que son unos cracks, y aparte que juega de los mejores del mundo son uruguayos, así que le puedo decir eso. Vamos, para no irnos tan largo, me sorprendió, en Newcastle había grandes jugadores, ¿sí? Porque estaba Fabian Martin, Piduca, Alan Smith, Nicky Butt, había tremendos jugadores. Alan Shearer estaba Michael Owen, Alan Shearer agarró, fue un año que Newcastle desciende y pasan 3 técnicos por el club. Los últimos 8 partidos son de Alan Shearer. Ahí va. Sí, y no nos fue bien. Y no puedo hablar bien de Alan Shearer. Mirá, y es lo único que puedo decir. ¿Mala onda? Y bueno, sí. ¿Con el sudamericano? Sí, con el sudamericano. O sea, no, pero la voy a dejar ahí. En Valencia estaba Villa, Silva, Mata, Joaquín, entre otros. Esos era impresionante lo que jugaba. ¿Y en Mónaco jugaste con Morientes? No, estaba Morientes, jugué con el ruso. Estaba en Mónaco, quizás el más conocido, el más famoso era, aparte del ruso, Jeremy Menez. Uno que después jugó en Paris Saint-Germain. ¿Con Juli tampoco jugaste? Con Juli tampoco. Fueron esos, Newcastle, Michael Owen en Newcastle, que estuvo mucho tiempo lesionado, a Femi Martins. Bueno, estaban Colochini. Pero Bafemi jugó en el Inter. Antes jugó. Sí. Vino del Inter. Vino del Inter. Colochini, Jonás Gutiérrez, José Enrique, uno que jugaba después en el Liverpool con Luis Suárez. Chisco, que vino a Peñarol, jugó conmigo en el Newcastle. ¿En el Newcastle? En el Newcastle jugó conmigo. Sí, increíble. Cuando vine a Peñarol, no podía creer. ¿Te contactó? Sí, hablamos, me contactó, sí. Cuando lo fue a buscar Peñarol, ¿te preguntó referencias? Hablamos. Me acuerdo, estamos en pandemia, casi ni nos vimos. Nos vimos en la cancha jugando un partido con Wanda. Claro. ¿La vida en Grecia? Divino. Vos vas a un equipo menor. Pero el griego es un hincha muy caliente. Los griegos sobre todo el de Panathinaikos y el de Olympiacos. No, y lo de Salónica. Sí, el Pau, el Aris. Lo de Salónica, el Canelo García, todos esos, le puedo preguntar, son terribles. No, el griego es enfermo. De hecho, tengo una anécdota con el Canelo García en nuestro estadio, que es para contarla. Son unos enfermos, son latinos, hay mucha joda, mucha apuesta también allá. Lo sienten así. Muy turbio todo, mucho gusta todo, amaño de partidos. Sí. Pero la verdad que la pasé muy bien, porque tienen todos los climas, todo, les gusta vivir la vida, tienen nieve, tienen playa, hermoso, tienen fiesta, tienen todo, muy lindo, la pasé muy bien. No, estábamos jugando en el estadio Leva Diacos con el Pau, el Canelo García era capitán, ídolo ahí. El estadio se llenó de la gente del Pau, bueno, nosotros teníamos poca gente, se llenó.
Nos ganan 2-0, nos pegan, todo. Termina el estadio, se ¿Cómo mete nos todo. ganan, nos pegan? Sí, era porque te ganaban y encima te pegaban. O sea, Era el postre. se mete toda la hinchada del Pauca adentro de la cancha, unos ursos enormes, no sé quién, no sé cuánto. Me acuerdo que al Canario, la camiseta, le sacaban la camiseta, pesado el Canario que medio que se pelea con él. No, salí acá, se pelea con los hinchas de ellos. No, que no sé qué, que no sé. El Canario me agarra bajo el brazo y me dice, vení. Me lleva para su vestuario. Pará, Canario. Yo tenía un presidente complicado en el Levadia. Sí. Me dice, vos me ves nuestro presidente y me mata, pero me mata en serio. Le digo, no, vení para acá. Me sienta en el vestuario de ellos, habían ganado. Yo O sea, te rescata de la borda de la no, gente. la hora era con él, a mí nadie Sí, me venía sí, a pedir sí, nada. claro. Me lleva para su vestuario, me sienta. ¿Y qué hago? Canario, me voy para mi vestuario. ¿Qué haces? No, vos quédate acá conmigo, dice. Tranquilo que te voy a dar mi camiseta. Y viene el técnico de ellos y empieza una arenga. Bien, muchachos, felicitaciones. ahí? Yo estaba del Levadia sentado al lado del Canario. Y así, yo hacía así, ¿viste? Vos, Canario, la puta madre. Y bien, felicito, todos aplaudiendo. Y yo ahí, digo, yo pensaba en mi presidente que ¿Y me se iba a matar. enteró el presidente? No, ni se enteró, y los jugadores me saludaban, no sé qué, y empieza a gritar, mi agamusa, al utilero, ¿viste? Y dice, vos, no sé cómo se llama, mi agamusa, que es mi camiseta, mi agamusa, no sé qué, como un loco, no sé, sale el utilero corriendo, vuelo con la camiseta del Canario, me da su camiseta, yo le doy la de él, y así me voy para... Canario Gardel en el Pau. El Canario Gardel en el Pau, era Gardel, sí, era Gardel, y bueno, está trabajando allá, creo. Bueno, y esa es una buena decisión, porque esa es lo que te lleva al Mundial. Esa me lleva al Mundial, sí, me lleva al Mundial. Me acuerdo que me quería Diego Aguirre para Peñarol. Yo quería seguir en el exterior. Me lleva al Mundial. ¿Qué pasa? Yo venía de mucho tiempo inactivo y yo cuando voy al Mundial no tenía un gran nivel. No tenía mi mejor nivel. No, que ahí se ve que Cavani, por ejemplo, estaba en mucho mejor nivel que yo. Venía de jugar en Palermo, hacer muchos goles. No estaba en mi mejor rendimiento. Mi mejor forma física, quizás. Sí, pero... Pero sale bien. Yo me acuerdo que llamo al maestro. Claro. Yo llamo al maestro, mire, tengo la posibilidad de jugar en Grecia, yo me quiero quedar en el exterior jugando, porque el otro era también volver a Danubio. Y me dice el maestro, si vos jugás, estando jugando yo te puedo analizar, te puedo ver. Si vos no jugás, no vas a ir. Y ahí tomo la decisión. Eso y fue voy y juego mucho. 2009. Antes del Mundial. 2010. Ah, fue 2010. De enero meses a junio. previos a la lista. El primer semestre. Otra cosa que que no me juegan a favor es que en Grecia los que no juegan playoff terminaban el campeonato. Yo terminé de jugar el 18 de abril, perdón, y el Mundial empezó el 11 de junio. Pero después tenés un mes y jugás contra Israel en la despedida. Sí, está, pero que fue haces, que haces un gol. Jugás, creo que no, un gol, creo que doy un pase de gol. jugás ese partido Ahí, nada más. jugó ese Antes partido, del Mundial. Antes del Mundial, exactamente. Y el maestro te pone contra Francia Juego 70 en minutos. Ciudad del Cabo. Ahí va. Y después no te pone más. No, en Ciudad del Cabo no, en Ciudad del Cabo fue. Sí, en sí, Cape después Town. no jugó más, sí. 70 minutos y después no jugó más. ¿Y cómo fue? Porque para todos ustedes que jugaron el Mundial de Sudáfrica es un mojón impresionante en la carrera. Pero también está el ego de cada uno y las vivencias de cada uno. Y vos no entraste más a la cancha durante la Copa del Mundo. Entonces, ¿cómo procesaste lo individual también dentro de lo colectivo para un Mundial que fue maravilloso para toda la selección? Claro, sí, bueno, fue duro. Yo quería volver a jugar, me moría por volver a jugar, 5 minutos, 2 minutos. Pero bueno, lo colectivo, el equipo, la verdad que funcionaba muy bien, estaba muy bien. Entonces, callaba la boca y bueno, alentar a mis compañeros. Pasa por ahí, eso es la selección, ¿no? Eso es la selección, o los equipos también, obviamente. Nosotros... ¿Era uno de los secretos que tenía ese grupo, que de repente el que le tocaba salir bancaba callado? Y bueno, era un grupo bueno, era un grupo en el sentido que todos tiramos para el mismo lado. Y, ojo, he estado en anteriores grupos de selección que también estaban bien. Lo que pasa es que a veces no se logran los objetivos y todo pinta mal. Claro. Cuando se logra el objetivo todo se dimensiona mucho más, pero era un buen grupo, ¿no? Y lo demostró después con el tiempo. Además el cambio, tanto vos como Nico, pierden pie porque hay un cambio hasta de sistema, ¿no? Entonces, sistema, claro, el equipo empieza a ganar con un cambio de sistema y... Claro, y bueno, pasa por el técnico tiene que pasar por meter a los mejores jugadores, a los que mejor están en ese momento. A Nico lo echan nada más. Y funcionar. A Nico cuando entra por Mundial lo echan con Francia. Y lo echan. Sí. Un árbitro japonés. Después vuelve a jugar y se lastima contra Corea. Sí. Se rompe el dedo. Que juega unos minutos con el dedo fracturado. Sí, todo lo largue creo que fue. Claro, Diego entra un poquito más abajo, Eddie hace el ataque y la banda también, que le hace bárbaro. Entonces, marchaste. Sí, marché. Desesperado por volver a entrar, ¿no? Me moría. ¿Qué es entrar en un debut de Copa del Mundo y cantar el himno de tu país? Porque ahí lo máximo, no sé cuánta gente hay que... No, lo máximo. Eso es lo máximo, sin duda. Impresionante. Cuando volviste al complejo, ahora como
como técnico, ¿te pasaron imágenes por la cabeza de toda tu etapa como jugador? Sí, totalmente. Y aparte creo que no miento, no había vuelto. Sí, me pasa todo, hasta el olor del complejo sentís. Que me acuerdo cuando iba al complejo, el vestuario, el gimnasio, las canchas, el olor. Sí. ¿Es verdad que el día que Tavares dio la lista para ir al Mundial hubo un apagón? Sí, fue espantoso. ¿Cómo fue eso? Porque vos ya te habían dicho a vos que estabas. No me habían dicho. Lo que pasa es que yo venía a jugar ese partido con Israel. Claro. Me había ido bien, el maestro había declarado bien de mí, y entonces estaba. Tenía cierta seguridad. Te sentías adentro. Ese sábado de tarde, aparte que llovía a cántaros, truenos, rayos en medio de la charla. Hacemos un amistoso también. Y yo soy titular en ese amistoso, entonces estaba dentro del equipo titular. Era muy difícil que estuviese fuera. ¿Tá? Pero bueno, nos juntan en la sala de charlas, que hoy es otra charla, que hoy es otra sala, está gerencia, o estaba gerencia, y bueno, el maestro la daba en orden, creo que... ¿Orden de número o apellido? Orden de, no sé si apellido o de puesto en la cancha, ¿viste? Bien. Como que iba por los goleros, Sí. no me acuerdo bien, el flaco, que no sé si me están mirando, y le mando un saludo al cuerpo técnico de la 16, no sé si está mirando porque... Alvarito. Capaz Fernández. que sí, Alvarito, Facu Sí. Leighton, el profe Juan, Martín Ferrari y algunos más que andan por ahí. Me acuerdo que empezó a contar 15, 16, 17 y apagón. Apagón, faltaba en todo medio de la lista. faltaba la mitad de la lista. O sea, algunos los había dicho, algunos no. A mí no me había dicho todavía. Imagínate eso, no sé, para los que estaban en duda, era durísimo, ¿no? Ahí queda fuera Malaca. Ahí queda fuera el Malaca. El Japo. Y no me acuerdo del tercero. El Tata, ¿puede ser? Sí, el Tata. El creo. Tata es 2010, Sé que el flaco lo queda hablamos el fuera. otro día y el flaco me lo hizo recordar. Sé que el Malaca y no sé si el Japo seguro, el Tata. Sí, eran tres. Pido disculpas. Eran tres. Para el otro, no sé si era el Tata. Sí, Papelito Fernández siempre cuenta. Y me acuerdo que ¿qué cuenta? que Seba estaba ahí entre los que Sí, entraba no o no sabía. entraba y Ah. cae el apagón y todavía no lo había nombrado. Ahí va, bueno, y yo no sé si mi camiseta de mundial abajo del nombre mío estaba, creo que Martínez, del Malaca, no sé, había cosas que... Pero bueno, fue durísimo, eso fue durísimo. Y duro, bueno, el hecho de en ese momento que 3 jugadores queden afuera, pues está la alegría de uno de ir, de viajar, está la otra, ¿no? Aparte había algunos que yo creo que el Malaca no se lo esperaba, ¿viste? El Seba capaz que se lo esperaba más, estaba con una alegría barro, pero al mismo tiempo te sentís mal por el que no va, ¿no? Ahora cosas que pasan ahora, que yo tengo que dar listas y entiendo momentos lo bravos. difícil que es, ¿no? Quizás el momento más difícil del entrenador de elegir Claro. una lista, ¿Y cómo haces ahí? Que dejás el corazón de lado bueno, tenía un entrenador que Jorge decía, hay que dejar el corazón en la mesita de luz. Y bueno, hay que Fossati. hay que ser lo más objetivo posible. Porque juega todo, ¿no? Juega lo emocional, el La cariño ilusión de de la cada verdad. uno. Estos son niños más Claro, chicos, ¿no? Chicos, que todo ya. Uno se encariña con Claro, los jugadores, claro. ¿viste? Y es durísimo. Es duro eso. ¿La mejor experiencia del Mundial es el partido con Ghana? ¿Por destrozo? Ghana ¿O todo el proceso fue todo el maravilloso? proceso fue maravilloso. Después de todos los partidos. Después del partido que perdemos con Holanda, también llegamos al hotel y empezamos a cantar con la hinchada. Eso fue un momento también divino. Fue todo el proceso lindo. El de Ghana, lo que pasa es que es digno de película, pero... Sí, sí. Pero aparte nosotros estábamos con mucho nervio ahí, ¿viste? No puede, hasta que no termina no disfrutás, o sea. Pero fue muchas cosas fueron. ¿Y la muy llegada a lindas. Uruguay? La llegada a Uruguay fue espectacular. Fue increíble. El frío que hacía y la cantidad de gente que había. Impresionante. ¿Vos fue tu familia, te acompañó al Mundial? No, porque era larguísimo. Yo quería estar concentrado en el fútbol, ¿viste? Era un viaje muy largo, muy costoso. Hubo problemas con los vuelos, con los hospedajes. Sí, fue un lío bárbaro. No sé si ustedes estaban, fue un Sí, lío sí. barro. Entonces dije, no sé cuántas veces voy a jugar otro mundial. No quiero estar preocupado por otra cosa que no sea jugar. ¿Tá? Entonces fue por ahí. ¿Y qué? ¿Y los Y viste cuando llegaste Lo vi cuando llegué, sí. en el aeropuerto o...? En el aeropuerto, sí. En el aeropuerto me acuerdo que en el aeropuerto fuimos al complejo, que hicimos Porque un Uruguay recibimiento llega ahí, muy tarde. Muy tarde. Llega muy tarde. Ahí va, el maestro tomó una buena decisión y nos hicieron... Se cancela el festejo porque la salida del Ahí vuelo va. de Johannesburgo Ahí se va. hizo muy tarde Ahí va. y se hace al otro día. Ahí ¿Te va. acordás? Que se empieza Ahí, de mañana exactamente. y duró hasta altas horas. Ahí está. Y vamos al complejo, ahí invitan a nuestra familia y está muy lindo. Está muy lindo. Una idea creo que fue el maestro, espectacular.
Y al otro día, es verdad, al otro día de mañana, al mediodía, cuando se hace el tour en el bus. Ahí a la pasada dijiste que en un momento te quería Diego Aguirre para eso que fue para la temporada 2010, Para esa temporada 2011. 2010. Para Post mundial. Enero 2010, no, antes, en el primer semestre. Antes, ¿Y sí. por qué no venís? ¿Por qué no Y llegás? bueno, yo quería seguir en Europa y Sí. estaba también lo de Danubio. Estaba reciente lo de Danubio, pero eso está. Quería seguir en el. ¿Llegaste a hablar con Diego? Sí, hablé con Diego, me llamó Diego, sí. Me llamó Diego. Sí, sí. Y te quería como, siempre se lo agradecí. te quería como el 10 de Peñarol. Sí. Y siempre la verdad que se lo recontra agradecí. Y Diego después, bueno, estaba en la selección también. Pero bueno, le dije eso, ¿no? Que primero volví a Danubio y después que quería seguir en el exterior, que muchas gracias. Algo más lo liberamos. Tuviste una actitud para con uno de tus hermanos en algún momento, ¿no? Que Santi. trascendió más de lo que vos querías. Es un tema que... No, era obvio. Yo jugador de fútbol. Tenés muchos hermanos, no recuerdo la cantidad. Y Somos tiene un 11. equipo, claro, un Somos equipo, 11. un equipo Somos completo, 11 Gonzalo. 11 son. 11. Sí, sabía que eran muchos, pero no tanto. La verdad. ¿No tenía cable tu viejo? Siempre me decían lo mismo. 11 hermanos, sí. Pará, y le donaste médula era Médula ósea, ¿no? Sangre, básicamente, células madres, plaquetas. jugando, ¿no? Estaba jugando, me acuerdo, mira, termina una temporada en Wander 2017, clasificamos a previa Copa Libertadores, yo me quería matar porque me perdí el primer partido de Copa de previa. ¿Te acordás Y del capaz rival? que el segundo, sí, Olimpia de Paraguay. Olimpia de Paraguay. Wander Olimpia de Paraguay. Termino sin jugar el primer partido en el Francini y lo quería matar, mi hermano, me acuerdo. No, de hecho no tenía contrato con Wander y le digo a los dirigentes de Wander, mirá, me pasa esto, yo me voy a ir. Usted, no sé, yo me voy a estar unos días sin venir, 2 semanas de pretemporada, un partido importante para el club. No, vos andá, y nosotros arreglamos un contrato igual, que se portaron excelente, espectacular. Me dejaron ir, al final fue todo tan bueno que estuve 5 o 6 días en Estados Unidos, me sacaron sangre, después me hicieron la diálisis esa que estuve casi todo un día sacándome sangre, porque necesitaba mucha sangre, células madre, para pasarle a mi hermano que le hicieron un trasplante, le dieron mis células a él, a la de él las mataron con quimio y bueno, él pudo salir, por suerte adelante, salió bien por suerte. Bien. Hay mucha gente acá que nos está diciendo que fue el Cebolla el corte. No, el Cebolla no va, no está en ese proceso. No porque está el ni Cebolla, siquiera en la lista. ¿Sabes por qué? Porque el Cebolla estaba expulsado Claro, y tenía claro. 2 partidos el Cebolla. Claro. Le habían Entonces, dado 4. Él cumple 2 con Costa Rica y le quedaban 2 2 más. pendientes y el maestro toma la decisión de no llevar. Por eso. El maestro creo que lo llama al Cebolla o se lo habla dice. con él y se lo dice. Y el Claro. Cebolla no está en el proceso de entrenamiento. No está en los cortes. No está en los cortes, no está en ese proceso Está, que estamos está en bien, el complejo está celeste. bien. Está- por eso creo que es el Tata y le pido disculpas al Tata si es. Creo que es alguien que después juega la Copa América. Claro. Sí, El Tata después en 2011 la Copa juega, América, entonces sale campeón. no- Sí, por eso- sí, puede ser. Ahí, si no la estoy pifiando. Mucha gente que recuerda, dice que el Nacho es el padre de la Damiani, buen jugador. Bueno, padre de quién? Me está volviendo loco. Quiso tirar, no, mucha gente que habla de si toda la vida te identificaron con Peñarol. Sí. ¿Vos sos hincha Peñarol? No, fui de chico. Fuiste de chico. Sí. Soy hincha de Danubio hoy. Hoy sos hincha de Sí, Danubio. soy hincha de Danubio. Te haces hincha de Danubio por No, hincha de estar Danubio. por el día a día permanente en el club. Porque bueno, yo ingresé en el año 95-96. Claro. Juego 6 años en formativas. Ya ahí al toque me hago hincha de Danubio. O sea, ya en formativas era hincha de Danubio. Por eso siempre digo que la tontería que hice después. Después juego 6 años en primera. Soy campeón uruguayo 2 años. O sea, con todo lo que significa salir en un club. Y ahí ya recontra hincha de Danubio. Obviamente soy profesional del fútbol y después voy a Nacional, obviamente. Y en cada lugar donde estuve era hincha de ese lugar. Cuando voy a Nacional soy hincha de Nacional y le tengo un gran cariño también a Nacional y a la gente que estuvo conmigo en Nacional, tanto jugadores como la gente que trabaja en el club, que me trató bárbaro. ¿Tá? Pero hoy, si me preguntan de quién sos hincha, soy hincha de Danubio. Después tengo más allá, si volvía o no, si no volvía también iba a ser hincha de Danubio por todo lo que viví. Me siento identificado con un club. ¿Y te quedaste con ganas Más de jugar allá en de Peñarol? Wander, porque Wander Ya también me encanta. dijiste, me llamó Diego Aguirre o tenía interés Diego Aguirre. ¿Te quedaste con ganas de jugar en Peñarol? No. ¿No? No. Ya, pasado. Jugué Nacional, entonces estuve 3 años en Nacional, creo que esa experiencia la saqué, pero no, o sea, es parte de... Quedó hay mitigado. que tomar decisiones. La mejor dupla que vi en mi vida, dice un hincha de Danubio acá, la de Grossmüller y Nacho González. Bueno, no Matosa- lo va a decir, pero él es, junto con Grossmüller, el combo que representa lo que es Danubio.
Tal vez sea el fútbol de un Danubio. buen halago, ¿no? Buen halago. Hay tantos jugadores, ¿no? Polillita da Silva, bueno, los goleadores, Nacho Rizzo, Diego Berrone, Juan Olivera. Carlos Grosmiller, sin duda a dudas, ese equipo, ¿no? De Matosas, porque hay otros 2004 también salimos Gustavo campeones. en esa silla hizo una parodia, como se agarró los lentes, se los puso como una mano y dijo que aquel equipo que él dirigió era para verlo recostado en una silla siendo cine. ¿Ese fue el mejor cuadro en el que jugaste? Ese 2007. Sí, puede ser, sí, seguramente. Sí. Aparte ganan el uruguayo. Aparte de punta ganamos a punta. todo, ganamos el uruguayo. Nos faltó ganar solo como es el último torneo que se jugaba antes, la liguilla. La liguilla que la perdemos en la hora con Wander. Con Carreño. La perdemos con Wander, no sé si es Carreño. O Aguirre. No me acuerdo quién estaba en Wander, pero íbamos ganando 1-0 con gol de tiro libre mío. Y salimos todos porque tratamos para irnos, salimos yo, saco Yazo, no sé qué, nos lo dan vuelta en la hora. Si no, ganábamos apertura, clausura anual y liguilla también, que creo que no se había dado nunca. O no se dio nunca. Fue un año impresionante, pero estaba todo el equipo de memoria, ¿no? Conde, Damián Malrechaufe, Jason Viera, Sergio Rodríguez, Jorge García del Bola Lima, Mota Gargano, yo, Carlos, los colombianos, Ricard, Arriaga y Díaz. Eddie Cavani, que está a la primera mitad, Y Juan después Salgueiro, Ricard Díaz. Ese era un cuadro. Impresionante. Nacho, un placer que nos hayas acompañado en esta primera hora de Convocados. Un lujo poder tenerte. Y bueno, te deseamos lo mejor ahora en esta etapa como entrenador de la 15 y de la 16. La verdad que Uruguay necesita volver a ganar. Sé que hay periodos de formación, pero también hay que competir y ganar. Y este año no ha sido bueno para las selecciones juveniles, pero bueno, siempre hay revancha. Sí, ojalá, bueno, la verdad yo estoy muy contento en ese rol, muy contento con los chicos, ojalá nos vaya bien. Es cierto que ese año no se dieron las cosas, creo que ese aprendizaje, hace 2 años fuimos campeones del mundo, ¿no? Muy bien, gracias Nacho. Por favor. Muchísimas gracias. Ignacio González con nosotros.